Qualcomm Snapdragon 870 y MediaTek Dimensity 1200 son dos de los procesadores para smartphones más potentes para este año 2021. En esta ocasión vamos a realizar una comparativa entre ambos procesadores y vamos a ver sus características y también cuál es el más adecuado según sus necesidades. Sin nada más que decir, sean bienvenidos a Easy Tech for All y comencemos. Comencemos con el Qualcomm Snapdragon 870. En cuanto a su hardware interno, está fabricado en un tamaño base de 7 nanómetros, posee una CPU de 8 núcleos con una arquitectura de 64 bits y posee como núcleo principal al Creo 585 que trabaja a una frecuencia máxima de 3.2 GHz. En cuanto a la GPU, contamos con una Adreno 650. Ahora pasemos al apartado de conectividad. Aquí vamos a ver que este procesador es compatible con redes 5G Dual SIM y también puede tener una velocidad máxima de descarga de hasta 7.5 gigabits por segundo y de subida de 3.0 gigabits por segundo. Está presente el Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 y también el NFC. Ahora pasemos al apartado de fotos y vídeos. En este apartado vamos a ver que es capaz de procesar fotos de hasta 200 megapíxeles, grabar vídeos en resolución 8K a 30 frames por segundo y 4K HDR a 60 frames por segundo. También vamos a poder colocar pantallas de resolución 4K con una tasa de refresco de 60 Hz o de resolución QHD Plus con una tasa de refresco de 144 Hz. Adicional a esto también vamos a ver que está presente la tecnología HDR10 Plus que nos va a asegurar una excelente calidad en cuanto a la visualización de vídeos. En cuanto a la sección de memorias, vamos a ver que es compatible con memorias RAM del tipo LPDDR5 con una frecuencia de 2750 MHz. En cuanto a la máxima capacidad que pueden tener estas memorias es de 16 GB. En cuanto al tipo de almacenamiento interno es UFS 3.1. En cuanto a la puntuación en Antutu de un smartphone que porta este procesador es de 705.000 puntos y específicamente es el Redmi K40. Un dato adicional que les puedo brindar acerca de este procesador es que es básicamente un Snapdragon 865 repotenciado, ya que en la mayor parte de su hardware interno es muy similar al de este procesador. Ahora veamos algunas de las tecnologías con las que cuenta este procesador. La primera de ellas es Snapdragon Elite Gaming. Esta tecnología se va a encargar de mejorar la calidad de audio ya que es compatible con Dolby Atmos. También está presente el Qualcomm Acoustic Audio que se va a encargar de eliminar el eco y esto es algo muy útil en el caso de los streamers ya que si tienen más de un dispositivo de entrada de voz pues vamos a poder eliminar el eco de estos dispositivos. Ahora pasemos al Qualcomm Game Quick Touch. Esta tecnología se va a encargar de reducir la latencia táctil hasta en un 20% en comparación con su predecesor. Y esto es algo muy útil ya que en el caso gaming, pues esto va a reflejar de manera más rápida nuestras acciones. Pasemos al Ultra Smooth Gaming. Esta tecnología se va a encargar de brindarnos una buena fluidez en cuanto a gráficos, ya que vamos a poder contar con una tasa de refresco de pantalla de hasta 144 Hz. Pasemos a la siguiente tecnología, Qualcomm Game Color Plus. Esta tecnología se va a encargar de mejorar el contraste y la saturación de colores en nuestros videojuegos. De esta manera vamos a poder tener colores más vívidos y una mejor experiencia en cuanto a gráficos. Por último, contamos con el Qualcomm Spectra ISP. Esta tecnología nos va a permitir grabar vídeos a una resolución de 4K a 120 frames por segundo. También vamos a poder tomar fotos en modo ráfaga hasta 120 fotos por segundo a una resolución de 12 megapíxeles. Adicional a esto vamos a poder grabar vídeos y tomar fotos con una baja iluminación. Ahora analicemos el hardware interno del Dimensity 1200. En cuanto al tamaño base de fabricación es de 6 nanómetros y en cuanto a su CPU contamos con un octa-core con arquitectura de 64 bits y posee como núcleo principal a la ARM Cortex A78 que trabaja a una frecuencia máxima de 3 GHz. En cuanto a su GPU contamos con el ARM Mali G77 MC9. Ahora pasemos al apartado de conectividad. Contamos con conectividad 5G Dual SIM y la máxima velocidad de descarga que podemos tener es de 4.7 gigabits por segundo y de subida 2.5 gigabits por segundo. También está presente el Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Low Energy y también el NFC.
Ahora pasemos al apartado de fotos y vídeo. En este apartado vamos a poder ver que es capaz de procesar fotos de hasta 200 megapíxeles y grabar vídeos en resolución 4K HDR a 60 frames por segundo. En cuanto al tipo de pantalla que podemos tener conectados a este procesador, es de resolución Full HD Plus con una tasa de refresco de pantalla de 168 Hz. También está presente el HDR10 Plus, el cual nos va a asegurar una excelente calidad en cuanto a la visualización de vídeos. Pasando al apartado de memorias, vamos a ver que es compatible con memorias RAM del tipo LPDDR4 que trabajan a una frecuencia de 4266 MHz. En cuanto a la máxima capacidad que pueden tener estas memorias es de 16 GB y en cuanto al tipo de almacenamiento interno es UFS 3.1. Por último, vemos la puntuación en Antutu de un smartphone que porta este procesador. Tengan en cuenta que los benchmarks no siempre van a reflejar al 100% la potencia real que poseen los smartphones. En este caso específico le pertenece a una filtración de un Realme GT Neo y cuenta con una puntuación de 711.000 puntos. Ahora veamos algunas de las tecnologías con las que cuenta este procesador. La primera de ellas, iMagic. Esta tecnología se va a encargar de brindarnos una buena calidad en el apartado de fotos y vídeos a pesar de tener un zoom de 10 aumentos activados. Vamos a poder tomar fotos y grabar vídeos de manera clara. También vamos a poder aplicar el efecto bokeh a varias personas al momento de grabar nuestros vídeos. Y adicional a esto vamos a poder tener un enfoque de profundidad inteligente, el cual se va a encargar de mejorar mucho la calidad de nuestros detalles en vídeos. También vamos a poder grabar vídeos en HDR con una baja iluminación. Ahora pasemos a la siguiente tecnología, MiraVision. Esta tecnología está más orientada a la visualización de vídeos, ya que se encarga de mejorar el brillo, el rango dinámico, el contraste y la nitidez por medio de un software. Y este software también lo hace en función de factores ambientales, como por ejemplo la iluminación. También vamos a poder tener el HDR10 Plus mejorado por medio de la inteligencia artificial de este procesador, el cual nos va a brindar una excelente calidad en cuanto a la visualización de vídeos. Ahora pasemos a la siguiente tecnología, MediaTek 5G Ultra Safe. Esta tecnología se va a encargar de optimizar el uso de las redes 5G con el fin de disminuir el consumo energético en estas. También vamos a poder realizar cambios entre dos redes 5G de manera ultra rápida para que podamos tener una conexión a internet fluida y sin cortes. Pasemos a la siguiente tecnología. Esta tecnología está orientada al apartado gaming y se llama HyperEngine 3.0. Se encarga de mejorar nuestra conexión a internet, ya que por ejemplo si tenemos conexión por medio de datos y Wi-Fi, de los dos selecciona el que tenga la mejor velocidad de conexión a internet y de esta manera disminuye la latencia en nuestro juego. También está presente el Bluetooth con latencia ultra baja y vamos a poder realizar ahorro de energía en función de los altos FPS que en algún momento algún videojuego lo va a requerir. Por último, pero no menos importantes, también contamos con la tecnología Ray Tracing, la cual se va a encargar de mejorar mucho la calidad de nuestros gráficos de nuestros videojuegos. Acabemos con un resumen comparativo entre ambos procesadores. En primer lugar, analicemos el tamaño base de fabricación para ambos casos. En el cual con Snapdragon 870 contamos con un tamaño base de 7 nanómetros y para el MediaTek Dimensity 1200 de 6 nanómetros. ¿Cuál es mejor? Es mejor el que tenga el menor tamaño de fabricación. En este caso sería mejor el del Dimensity 1200, ya que a menor tamaño tienden a disipar menos calor y por lo tanto van a tener una menor temperatura de trabajo. Adicional a esto vamos a tener un mejor ahorro energético y también una mayor potencia. En cuanto a la resolución de los vídeos que pueden procesar ambos procesadores, en el caso del Snapdragon 870 es a una resolución de 8K a 30 frames por segundo y 4K hasta 120 frames por segundo, lo que nos va a asegurar un slow motion a una muy buena calidad. En el caso del Dimensity 1200 es a una resolución 4K HDR a 60 frames por segundo. En cuanto a la máxima tasa de refresco de pantalla que puede tener cada procesador es de 144 Hz con una resolución de pantalla QHD Plus para el Qualcomm Snapdragon 870 y de 168 Hz con una resolución de pantalla de Full HD Plus para el Dimensity 1200. Hablando en términos de potencia, en ambos casos les doy una puntuación de 8 sobre 10, ya que aunque no son los más potentes que existen en el mercado, pues se acercan mucho al procesador más potente hasta la actualidad, que viene a ser el Qualcomm Snapdragon 888.
Ahora pasemos a la sección de ahorro energético. En este apartado me gustaría mostrarles dos gráficas de temperatura antes de darles una puntuación, y estas gráficas de temperatura tienen que ver con el Antutu Benchmark. En primer lugar tenemos una prueba realizada a un Realme GT Neo que cuenta con un procesador Dimensity 1200 y tiene como pico máximo como temperatura máxima 30 grados centígrados. En segundo lugar contamos con un Redmi K40 que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 870 y tiene como temperatura máxima 38 grados centígrados. Esto es un indicio de las temperaturas a las que van a trabajar estos procesadores en situaciones de estrés. Un ejemplo de situación de estrés es justo el apartado gaming, ya que en este caso van a requerir utilizar la mayor parte de recursos del smartphone en general, pero principalmente el procesador. Tengan en cuenta que a mayor temperatura significa una mayor utilización de la energía, y debido a eso mi puntuación es la siguiente. Para el Dimensity 1200 una puntuación de 10 sobre 10 y para el Qualcomm Snapdragon 870 una puntuación de 8 sobre 10. Por último, en cuanto a los tipos de RAM que utilizan cada uno de los procesadores, para el Qualcomm Snapdragon 870 utiliza la RAM del tipo LPDDR5 y para el Dimensity 1200 utilizan las RAM del tipo LPDDR4. ¿Cuál de las dos es mejor? La RAM del tipo LPDDR5, ya que es una tecnología más actual y eficiente. Y llegamos a la parte final del vídeo y toca decidir cuál de los dos procesadores es el mejor, pues esta parte es muy difícil, pero me voy a basar en dos aspectos muy importantes y que en mi humilde opinión pueden determinar cuál de los dos es mejor, y son los siguientes. En primer lugar se encuentra la eficiencia energética y en segundo lugar el precio. Sí, ya deben saber a cuál me estoy refiriendo y es efectivamente el Dimensity 1200. No considero el apartado de la potencia, ya que en este caso específico considero que están empatados. Y de seguro van a haber personas que discrepen conmigo, pero no considero que el Dimensity 1200 sea extremadamente superior al Qualcomm Snapdragon 870, sino que ligeramente superior. Y ahora, si me preguntan cuál de los dos procesadores es el mejor para el apartado gaming, lo que les puedo decir es que depende. Por ejemplo, si ustedes desean un buen procesador con una buena gráfica, considerando que las GPU Adreno son ligeramente superiores a las GPU Mali de MediaTek, pues lo que les puedo recomendar sería elegir el procesador Snapdragon 870, pero si lo que ustedes desean es que su procesador no caliente mucho al momento de jugar, les recomendaría el Dimensity 1200. Y eso es todo por el día de hoy. Bien, espero que este vídeo les haya podido ser de ayuda, y si desean que haga una nueva comparativa acerca de dos procesadores, lo pueden dejar en los comentarios. El comentario que tenga la mayor cantidad de likes en el transcurso de una semana será la próxima comparativa que realice. Bien, ya saben, cuídense mucho, lávense las manos y hasta pronto.